El fin principal entonces del hombre es glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Ahora bien, hermanos, para eso nosotros debemos conocerle. Para eso nosotros debemos conocer al Señor, debemos conocer la grandeza del Señor, debemos conocer los atributos del Señor, debemos conocer al Señor, debemos conocerle a Él. Y en estas últimas semanas hemos tratado de conocerle a través de cómo Él se ha revelado a sí mismo. Y hemos tratado de conocerle a través de, o principalmente a través de sus obras, de sus atributos y de la Trinidad. Específicamente hemos estado tratando ya sus obras, hemos visto su actividad, sus decretos y su redención. Hemos visto también sus atributos, que son los atributos de Dios, y hemos estado estudiando también lo que son los atributos absolutos, y ahora estamos estudiando los atributos morales de Dios. Luego, la próxima semana, entraremos en este tema de la Trinidad. Ahora, dentro del tema de los atributos de Dios, entonces, ya hemos considerado aquellos que son absolutos. Hemos hablado acerca de la eternidad, la inmutabilidad, la independencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. El día de hoy nosotros continuamos considerando aquellos atributos que comúnmente se denominan como atributos morales. Ahora, los atributos morales son la santidad de Dios, la rectitud y la justicia de Dios. Pero hermanos, antes de poder continuar hablando acerca de los atributos de Dios, yo quisiera, o debo más bien hacer la observación de que no estamos siendo exhaustivos en cada uno de estos atributos, hermanos. No estamos tomándonos todo el tiempo que quisiéramos para poder estudiar todos estos atributos. De hecho, se han escrito libros y libros acerca de los atributos de Dios, y de un solo atributo de Dios se han escrito libros y libros. Así que no podríamos ser exhaustivos en tratar de tocar todo lo que nosotros quisiéramos, el tema de los atributos de Dios. Obviamente, sino simplemente lo que estamos haciendo es un breve panorama de todas estas perfecciones de Dios, con el fin de conocerle más, para glorificarle más y para poder deleitarnos más en Él. Así que, habiendo dicho esto, yo creo que el primer atributo que vamos a ver el día de hoy es el atributo de la bondad y el amor de Dios. La bondad y el amor de Dios. Son dos atributos que realmente pueden estar juntos, y que de hecho la Escritura de manera habitual los mezcla de alguna forma. La palabra del Señor habla indistintamente del amor y de la bondad de Dios en diferentes momentos. Pero antes de poder entrar propiamente en lo que vamos a hablar acerca de la bondad y el amor de Dios, yo quiero que notemos, hermanos, el orden por el cual estamos exponiendo los atributos morales de Dios. Si usted recordará, primero hablamos de la santidad, después hablamos de la rectitud y después hablamos de la justicia, para luego entrar en la bondad y el amor de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Hermanos, es terrible y peligroso no poner los atributos de Dios en el orden correcto. Y no poner los atributos de Dios en el orden correcto podría llevarnos, hermanos, a naufragar en cuanto a nuestra fe, a distorsionar la fe que decimos creer y que decimos practicar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos llevaría a naufragar en la fe si nosotros no tomamos el orden correcto de los atributos? Bueno, porque sí, Dios es bondad y es amor. Pero debemos entender la bondad y el amor de Dios desde el marco de su justicia y su santidad, porque si no, entonces nosotros no lograríamos entender la magnitud de la bondad y la magnitud del amor de Dios, sino simplemente haríamos una especie de imagen en nuestra mente que más bien tendría que ver con una especie de Dios arcoíris que con un Dios que realmente refleja una magnanimidad y una bondad y un amor y una gracia y una misericordia como debe ser manifestada. Así que Dios, hermanos, es justamente amoroso, pero al mismo tiempo Él es santamente bondadoso. Es justamente amoroso y Él es santamente bondadoso.
No podemos nosotros separar esos atributos morales de Dios. Y cuando entiendes la grandeza de su santidad y de su justicia, cuando entendemos la abundancia y la grandeza de la santidad de Dios, Él es santo, 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 y entendemos también al mismo tiempo la grandeza de su justicia, Él es juez justo y está airado contra el pecador todos los días. Ese entendimiento indudablemente te lleva a conocer la magnitud de tu pecado. Porque frente a la santidad y a la justicia de Dios, nosotros somos enfrentados con nuestro pecado y solo entonces comprendemos la abundancia y la profundidad insondable de la bondad y el amor de Dios. Solamente así. Si yo no comprendo mi pecado frente a la santidad de Dios y frente a la justicia de Dios, yo nunca voy a poder comprender la bondad y el amor de Dios. Habiendo dejado claro este punto, hermanos, hablemos de la bondad y del amor de Dios. Ahora, habitualmente, como decía hace un momento, la Biblia utiliza estos dos conceptos más o menos de forma intercambiable. Sin embargo, a pesar de que son usados de manera intercambiable en las Escrituras, tienen algunas distinciones muy particulares que yo creo que deberíamos nosotros comprender. Ahora, cuando hablamos de la bondad de Dios, nosotros hablamos de que es la perfección de Dios. Cuando hablamos de la perfección, estamos hablando literalmente de los atributos de Dios. Dios es perfecto y entonces a sus atributos les llamamos las perfecciones de Dios. Así que la bondad de Dios es la perfección de Dios que le lleva a tratar a sus criaturas de forma generosa. El doctor Martin Lloyd Jones ha descrito la bondad de Dios como la munificencia de Dios. La munificencia de Dios. Esta es una palabra interesante que significa una generosidad espléndida. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios es su munificencia. Él es espléndidamente generoso. En todos los sentidos posibles, Él es espléndidamente generoso. Mire cómo lo dice el salmista en Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Cada vez que aparece la palabra bueno, estamos hablando de bondad. Estamos hablando de la munificencia, de la generosidad espléndida. Ahora el salmista es muy claro cuando dice que bueno es Jehová para con todos. Dios es bueno para con todos. Y hermanos, en este sentido, de veras, yo quiero llamarle su atención por un momento y quiero llamarle a tener cuidado con algo muy importante. A veces, hermanos, en un intento de exaltar la justicia de Dios, que Dios es justo y está airado contra el pecador todos los días. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad, con eso nos enfrentamos. Dios es santo, Dios es justo. Sin embargo, en el intento de exaltar la justicia de Dios, terminamos por presentar a Dios como un tirano. Y Dios no es un tirano. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bondadoso. Él es generoso. Sí, Él es justamente generoso, santamente generoso, pero yo no puedo presentar a Dios como un tirano. Déjeme planteárselo de esta manera. Los impíos también siembran y ciegan por la mano bondadosa del Señor. ¿Usted no ha visto que solamente sean los campos de los cristianos los que tienen maíces? O mazorcas en el tiempo de la cosecha. No, son los cristianos y los impíos, porque los impíos también siembran y ciegan por la bondad, por la mano bondadosa del Señor. Ellos también comercian, ellos también reciben el sol, ellos también reciben la lluvia, ellos también disfrutan de la generosidad espléndida de Dios. Los impíos. Por eso bueno es Jehová para con todos. No es que Dios se va a portar malo y terrible con aquel que es un impío. En términos espirituales sí, pero en términos de su gracia común, como veremos más tarde, no. Ahora bien,
Esto es muy, pero que muy importante, porque de una forma general, Dios es bondadoso con todas sus criaturas. Y obviamente, los creyentes disfrutamos de un cuidado paternal especial, de un cuidado paternal especial. Sin embargo, Dios le permite el aire a un impío y a un creyente por igual. Esa es su gracia común. Es una gracia para todos. Es una bondad espléndida, generosa, de manera general, para todas sus criaturas. Y me quiero detener aquí un momento, solo para hacer un paréntesis, porque es importante. Porque a veces, y aquí está el error es que pensamos que la bendición de Dios es igualmente proporcional a la bendición que se tenga en esta tierra. O sea, si yo tengo mucho en esta tierra, yo soy bendecido por Dios. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. No, la bendición de Dios es la comunión santa con Dios. Por lo tanto, los impíos puede ser que tengan, incluso puede ser que tengan más que muchos cristianos, puede ser que haya algunos impíos que tengan más que muchos cristianos, sin embargo eso no los hace más bendecidos en términos espirituales. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios podemos tener comunión con Dios. Dios tiene un cuidado paternal especial con los creyentes, pero Dios le permite el aire a un impío y a un creyente por igual. Tú no necesitas ser cristiano para poder contemplar la generosidad espléndida de Dios en el lago de Atitlán. O sea, un impío puede contemplar la generosidad espléndida de Dios en el lago de Atitlán. No habría ningún problema. No tienes que ser un verdadero creyente para poder disfrutar la magnanimidad de Dios en el lago de Atitlán. Sin embargo, si tú no eres un creyente, tú no vas a tener un verdadero disfrute santo de lo que contemplas a menos que seas hijo de Dios. Espero estarme dando a entender con esta idea, pero la generosidad espléndida de Dios, esa bondad puede ser disfrutada también de manera general por todas las criaturas. Sin embargo, Dios le da un disfrute santo y trae un cuidado paternal especial sobre aquellos que son sus hijos. En segundo lugar, y lo segundo que aparece dentro de este mismo concepto es la bondad, pero también tenemos el amor de Dios. El amor de Dios podríamos definirlo como que Dios se da eternamente a otros. Dios se da eternamente a otros. Y aunque vamos a hablar un poquito acerca de esto cuando hablemos de la Trinidad, porque obviamente si Dios es eternamente amoroso, significa que Dios se da eternamente a otros desde antes de la creación del mundo y desde toda la eternidad pasada. Pero no habían criaturas. Por lo tanto, ese amor es el vínculo trinitario que los mantiene en un disfrute santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre se da al Hijo y el Hijo se da al Padre y el Espíritu Santo es la comunicación de amores entre Padre e Hijo porque Dios se da eternamente hacia otros. Esa es la explicación del amor. Él se ha dado a sí mismo para el beneficio y el bien de otro. Ahora bien, en términos un poco más profundos, podríamos decir que el amor es parte de la esencia divina de Dios. Por tanto, Él no necesita ver nada de valor en el otro para darse a sí mismo. Él simplemente ama porque esencialmente Él es amor. Así que no necesita ver nuestras buenas obras, no necesita ver quizá lo buenos que pudiéramos ser o lo generosos que pudiéramos ser nosotros o lo que nosotros vamos a corresponder a Dios o lo justos que pudiéramos ser. Dios no ve nada en nosotros parecido, sino que Dios nos ama porque es su esencia amar. Por lo tanto, Él no necesita ver nada de valor en nosotros para amarnos.
Él nos ama porque simplemente Él es amor. Ahora bien, como cristianos, y solo como cristianos, nosotros podemos disfrutar del amor del Padre, de esa entrega infinitamente bondadosa y tierna para con nosotros. Hermanos, ese es el gran descubrimiento del Evangelio. El Evangelio, y de verdad, y con propiedad lo digo porque es con justa razón, el gran descubrimiento del Evangelio es el amor de Dios. El apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con vosotros. La gracia del Señor, porque Él se entregó por gracia para darnos una salvación que era sin ningún merecimiento. Y se entregó por amor, por el amor infinito de Dios, para que nosotros ahora, habiendo sido amados por Dios y habiendo recibido la gracia de Dios, tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, con el cual podemos tener comunión con Dios. Así que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Santo Espíritu de Dios está con todos nosotros. Ese es el gran descubrimiento del Evangelio. Hermanos, es el Evangelio del amor de Dios por una humanidad que no lo merecía. Fuera de Cristo, sin Cristo, solo conoceríamos a Dios como un Dios santo, justo y lleno de ira santa por el pecado. Fuera de Cristo solo tendríamos juicio y condenación, pero en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, porque en Cristo tenemos el desbordante, asombroso e incomparable amor del Padre. En Cristo nosotros tenemos ese amor. Mire cómo lo dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no me cansaré de repetir esto, porque la palabra que usa el apóstol Juan en el original, cuando dice mirad cuál amor nos ha dado, la palabra dar que utiliza aquí es literalmente la palabra prodigar, desparramar, dar hasta la saciedad. Mirad cuál amor nos ha prodigado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Su amor nos distingue, su incomparable y su desbordante amor nos ha rescatado por medio de la gracia de Cristo e infundiendo en nosotros de su Espíritu para tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. El apóstol Juan continúa en su exposición diciendo en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, Juan dice, esta es la estampa perfecta del amor. La estampa perfecta del amor no es que el ser humano de alguna forma ame a Dios. La estampa perfecta del amor es que nosotros hemos sido amados por Dios de tal manera que Dios ha entregado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su amor es incomparable, es indescriptible, no tiene forma de que nosotros podamos compararlo, equipararlo con algo que haya en esta tierra, por una simple razón, por la razón de que Dios no nos entregó algo que le sobraba. Dios nos entregó el centro de sus afectos para que cumpliera como un acto de propiciación, entregando su sangre, derramando su sangre en un acto de expiación por nuestros pecados. Hermanos, Dios nos ha amado porque Él es amor. Dios es amor. Esta es una verdad incomparable. Es una verdad indescriptible. Sin embargo, y aquí me tomo una pausa en esto, porque es muy importante hablar de esto. Impíos e inconversos, personas que no son creyentes, que no tienen a Cristo, impíos e inconversos, en muchas ocasiones utilizan esta verdad como un mantra cristiano moderno. Es su mantra. Mi Dios es un Dios de amor. Esa es la realidad que se repite hoy. Por eso es que en muchas ocasiones, en defensa de nuestro celo santo por Dios, por su justicia, por su santidad y por su palabra, a veces este atributo del amor es uno de los atributos que dejamos más de lado.
por causa de este mantra, pseudo mantra cristiano moderno. Mi Dios es un Dios de amor. Pero, hermanos, todo eso no es más que una simple cortina de humo para ellos. Porque si de verdad entendieran la grandeza de las implicaciones que conlleva esta declaración de que Dios es amor o de que el Dios de ellos es el Dios del amor, si ellos comprendieran la grandeza de las implicaciones que conlleva esta incomparable declaración de que Dios es amor, como consecuencia, darían sus vidas a Dios en una completa y gozosa entrega a cualquier mandamiento que Él pida en su palabra. No es un mantra que nosotros repitamos. No, la consecuencia de acontecimientos es de la siguiente manera. Dios es amor y por cuanto es amor, Dios se ha entregado en amor y se ha entregado en amor hacia nosotros y nos ha amado desbordantemente y por esa causa, dice el apóstol Juan, Dios nos ha amado y nosotros le amamos a Él. Nosotros no le amamos a Él porque el amor haya nacido en nosotros, sino porque Él nos ha amado primero, dice Juan. Y como consecuencia, nosotros nos gozamos y nos deleitamos en obedecer su palabra, sus mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 15, el mismo Señor Jesucristo lo dice con unas palabras tan simples: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay palabra más simple que esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una realidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para que lo tengamos ahí en las pantallas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Sin embargo, aunque ese es el mantra popular, Dios es amor, el Dios que han creado ellos en sus mentes simplemente es un producto de lo que el teólogo puritano John Owen llamaría la teología de la serpiente. ¿Cuál es la teología de la serpiente? Bueno, Dios miente. Dios no quiere tu bien. ¿Se recuerda usted la serpiente con Eva? ¿Con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? ¿Cómo? ¿Por qué? No. Tú serás como Dios. Tú vas a ser como Dios. Esa es la teología de la serpiente. Y de esa misma teología surge el Dios que han creado este grupo de personas que tiene este mantra tan popular. Ellos han creado un Dios distorsionado, un Dios que ama todo lo que tú quieras ser, un Dios que jamás te pone mandamientos, que jamás te pone límites, un Dios que en teoría te ama, pero que realmente, si lo vemos desapasionadamente, es un Dios que no te ama, porque no te ha dado mandamientos, no te ha dado límites, te ha dejado pudrirte en tu pecaminosidad. Ese es el Dios del que hablan ellos, con este mantra del amor y del amor, que Dios es amor. Y si les presentas el verdadero Dios que pone límites y que exige mandamientos, ¿sabes qué es lo que la mayoría de estas personas te van a responder? Que ese no es el Dios verdadero, que es un Dios falso, que te niega el disfrute de la vida, un Dios que no te ama, un Dios que no quiere que seas como Él. Es un policía, es un aguafiestas, es un anciano avaro que lo quiere todo para Él y es un explotador que te quiere para Él. Esa es la idea, la perspectiva que tiene hoy la raza humana acerca de Dios. Es un Dios que ellos hablan mucho que es un Dios de amor, pero que es un Dios francamente distorsionado. ¿Te das cuenta de que hablan mucho del amor de Dios, pero realmente no conocen al Dios de amor? Que por amor se ha dado a nosotros en Cristo para que nosotros podamos tener comunión con Él, viviendo en obediencia a sus mandamientos. No conocen a ese Dios. No lo conocen.
Ahora, habiendo aclarado esto, como un paréntesis largo, habiendo aclarado esto, vuelvo otra vez a la declaración de suma importancia. Dios es amor. Dios es amor. Eso es su esencia. Dios es amor. Y eso debe, hermanos, llenar profundamente nuestros corazones. Dios es amor. Porque Dios se ha dado a sí mismo desde la eternidad pasada a nosotros con el fin de desplegarnos toda su bondad y su beneplácito en Cristo Jesús. Dios es amor y eso debe llenar cada día nuestros corazones. Ahora bien, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiestan o se revelan estas gloriosas cualidades de la bondad y el amor de Dios a las criaturas? ¿Cómo se manifiestan y se revelan estas gloriosas cualidades de Dios a las criaturas? Bueno, en primer lugar, Dios manifiesta su bondad y amor hacia sus criaturas a través de la gracia común, como ya lo decíamos anteriormente. Hermanos, aun cuando los hombres se han olvidado de Dios, aun cuando los hombres se han apartado radicalmente y corruptamente de Dios, Dios sigue siendo bueno con todas sus criaturas. Dios sigue manifestando su bondad con todas sus criaturas. No necesitas ser cristiano, como decíamos al principio, no necesitas ser cristiano para contemplar la generosidad espléndida de Dios en el lago de Atitlán. No necesitas ser cristiano para saber que si tú siembras vas a cosechar. Hablo físicamente hablando, o sea, estoy hablando de sembrar maíz y cosechar maíz, sembrar un árbol de manzanas y cosechar manzanas. Tú no necesitas ser cristiano, tú necesitas simplemente ver las leyes de la agronomía, de la agricultura. Eso es normal. Ahora, todo lo que ocurre, todo lo que acontece, todo lo que pasa en este mundo, el esplendor del lago de Atitlán, la producción bondadosa que Dios permite por cada temporada a través de la siembra y la cosecha, a través del día y de la noche, todo eso es la bondad de Dios en acción por su gracia común. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, verso 45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y Él hace llover sobre justos e injustos. No necesitamos, obviamente, después hablaremos de la gracia especial, pero no necesitamos el ser justos o injustos para que Dios, de acuerdo a su bondad, haga bien a nuestras vidas. Todos los creyentes o incrédulos respiran por las mañanas. Todos los creyentes e incrédulos tienen el sol o la lluvia, tienen el día o la noche. Hermanos, Dios es así de bondadoso, aún con aquellos que se han olvidado de Dios. Es más, como ha dicho alguien, los ateos, aquellos que se niegan abiertamente y rotundamente a la grandeza de Dios y la perfección de Dios y la existencia de Dios, aquellos que se niegan a que Dios existe y es real, ellos dependen incluso de la misma bondad y gracia común que Dios les otorga. En su bendita e infinita gracia, Él les permite seguir con vida y no los ha destruido todavía. Como dice también el apóstol Pablo en Hechos 14, 16 al 17, el cual en las generaciones pasadas, hablando de Dios, Dios en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Si usted nota el texto, el apóstol Pablo no está tratando específicamente con cristianos, sino con personas gentiles que fueron, por decirlo de alguna manera, dejados por Dios a su paganismo y sin embargo, aún con eso,
ellos disfrutaron de el bien, de las lluvias del cielo, de las estaciones fructíferas, y aún sus corazones fueron llenados de sustento y de alegría. Así que, una vez más y en primer lugar, Dios manifiesta su bondad y amor hacia sus criaturas a través de la gracia común. En segundo lugar, Dios manifiesta su bondad y amor hacia sus criaturas a través de su gracia salvadora. La gracia se trata del amor y la bondad de Dios hacia los que de ningún modo merecen el amor y la bondad de Dios. Se trata de un despliegue de amor y de bondad sobre los que en vez de amor y bondad merecen juicio y condenación. Esa es la idea de la gracia. En vez de nosotros merecer amor y bondad, merecemos juicio y condenación, pero en vez de recibir juicio y condenación, que es lo que merecemos, hemos recibido amor y bondad. Amor y clemencia, misericordia y gracia. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo no dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo justos, teniendo obras dignas de justicia, Cristo murió por nosotros. No, Cristo murió por nosotros, aún siendo nuestras obras como trapos de inmundicia, aún siendo nuestras vidas cargadas de pecados. Es más, Cristo murió por muertos en pecado. Cristo murió por pecadores muertos en pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El teólogo puritano John Owen, una vez más menciona a John Owen, debido a que él escribe acerca de esto, del amor de Dios, de la gracia de Jesucristo y de la comunión con el Santo Espíritu de Dios. El teólogo puritano John Owen hizo una triple distinción sobre la forma en que Dios nos ha amado y la forma en que nos ama de pura gracia. Y creo que puede ser muy provechoso para nosotros si consideramos estas tres formas en las que Dios ha manifestado su amor de gracia. En primer lugar, nosotros notamos un amor de benevolencia. Estoy hablando, por cierto, una vez más en el marco de que Dios manifiesta su bondad y su amor hacia sus criaturas a través de su gracia salvadora. En primera instancia, a través de una gracia común, pero en segundo lugar, a través de una gracia especial o una gracia salvadora. ¿Y cómo lo hace? Bueno, John Owen establece tres principios o tres rangos donde ese amor funciona, tres formas más bien en que Dios nos ha amado y nos ama. El primero de esos amores es el amor de benevolencia. El amor de benevolencia es también llamado la elección de Dios. En el amor de benevolencia nosotros contemplamos cómo Dios quiso otorgarnos el bien, quiso más bien otorgarle el bien a un grupo de sus criaturas desde la eternidad pasada, según su perfecta voluntad, y a ese grupo de personas Él los escogió. Por eso le llamamos elección o amor de benevolencia. El amor de benevolencia, otra vez, es cuando Dios quiso el bien o manifestar su bondad a un grupo de sus criaturas desde la eternidad pasada, según su voluntad, a quien Él escogió. Amor de benevolencia. El segundo tipo de amor que Owen nos presenta dentro de la gracia salvadora es el amor de beneficencia. O también le llamamos el amor de redención o el amor redentor. Por supuesto, a otros escritores como Arthur Pink han hablado acerca del amor de beneficencia en términos mucho más amplios y han hablado acerca del llamamiento, la regeneración, la justificación, la adopción, entre algunas otras cosas y términos intermedios, pero vamos a reducirlo simplemente a una palabra: la redención, el amor de beneficencia. Dios en amor hace el bien a la criatura en el tiempo determinado para redimirlo de acuerdo a su voluntad,
Así que tenemos el amor de benevolencia como Dios nos escoge, el amor de beneficencia como Dios nos redime y finalmente el amor de complacencia. Este tercer tipo de amor, el amor de complacencia, le llamamos la santificación. Dios se deleita, Dios se complace a causa de los rayos de su imagen que se ven reflejados en cada uno de nosotros. O dicho de otra manera, Dios se complace en santificarnos para ver en nosotros la imagen de Dios en nosotros. Dios se complace en que nosotros podamos reflejarle a Él a través de la santificación. Así que 3 formas en las que Dios muestra su amor en esa gracia salvadora es por medio del amor de benevolencia, el amor de beneficencia y el amor de complacencia. En conclusión, podríamos decir que Dios en su infinita gracia te amó eligiéndote desde antes de la fundación del mundo. Dios en su infinita gracia te amó redimiéndote en el tiempo por medio de la obra de Cristo. Y Dios en su infinita gracia te ama, santificándote por medio de su Espíritu hasta llevarte finalmente a la gloria con Él. ¿Te das cuenta del infinito y glorioso y espléndido e incomparable amor de Dios? En su gracia Dios te amó eligiéndote antes de la fundación del mundo. Dios te amó redimiéndote en el tiempo por medio de la obra de Cristo y Dios te ama santificándote por medio del Espíritu hasta llevarte finalmente a la gloria con Él. Bendito sea el nombre de nuestro amoroso y bondadoso Dios. Pero en tercer lugar, Dios ha manifestado su bondad y su amor hacia sus criaturas en su misericordia. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero espérate, ¿no es lo mismo manifestar su amor en la gracia salvadora que manifestar su amor y bondad en la misericordia? Sí es lo mismo, está dentro del mismo parámetro de salvación, pero apunta a algo un poco más tierno. De hecho, la misericordia de Dios es sencillamente la benevolencia de Dios. Es su buena voluntad, es su incomparable afecto derramado hacia nosotros, su tierna compasión. Son su amor y bondad desplegados hacia aquellos que se encuentran en miseria por causa del pecado. El Señor Jesucristo dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Cristo contempló la miseria de ellos por causa del pecado y tuvo compasión de ellos. Esa es la misericordia. Dios ha manifestado su bondad y amor hacia sus criaturas en su misericordia. Cuando Zacarías, esposo de Elizabeth, pudo hablar, si usted recordará la historia, un ángel del Señor se le aparece estando en él haciendo un sacrificio dentro del lugar de sacrificios y se le aparece el ángel y entonces le dice que va a tener un hijo, que Elizabeth se va a quedar embarazada y que va a dar a luz a un hijo, su nombre se llamará Juan, él le abrirá el camino al Mesías Salvador y entonces es curioso cómo Zacarías no le cree al ángel, entonces el ángel dice te quedarás mudo. En el momento en el que Juan nace, él contempla la gracia y la gloria del Señor y entonces sus labios se abren. Y él empieza no a darle gracias y gloria a Dios por su hijo, sino más bien por la misericordia y tierna compasión que Dios ha derramado sobre el pueblo al contemplar su miseria por causa del pecado y al enviarles un Salvador. Y mire lo que dice Zacarías en Lucas capítulo 1 versos 77 y 78. Al momento en el que él puede hablar y le retorna la voz, él dice que el Mesías viene para dar conocimiento, o su hijo viene más bien para preceder el camino del Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo.
para perdón de sus pecados. El Mesías, el Salvador, vendría para dar salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios tuvo compasión. Su amor y su bondad, su buena voluntad se desplegó hacia nosotros que estábamos en miseria por causa del pecado, y en lugar de aplicar sobre nosotros su infinita justicia, que Él podría haberlo hecho, en vez de hacer eso, lo que hizo fue desplegarnos su amor y gracia en Cristo. Él tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Por eso, hermanos, nosotros lo que merecíamos era justicia. Merecíamos ser condenados, pero el Señor con nosotros tuvo misericordia, tierna compasión. Y así es como lo describe el salmista en el Salmo 103, versos 4, versos 8, versos 10, 11 y 17. Dice, hablando de Dios, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hermano, la misericordia de Dios, la tierna compasión de Dios se ha derramado a nuestras vidas por o como manifestación, como una causa de la manifestación de su bondad y su amor. En cuarto lugar, Dios ha manifestado su bondad y amor hacia sus criaturas por medio de su paciencia y longanimidad. Hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno de nosotros estaría ni siquiera vivo si no fuera por la paciencia y longanimidad de nuestro Dios de bondad y amor. Si no fuera por la paciencia y longanimidad de Dios, ya todos habríamos sido aniquilados. Pero no hemos sido aniquilados. Su bondad, su amor han sido tan grandes que Dios ha manifestado su paciencia y su longanimidad a nuestras vidas. Ahora, qué palabra tan peculiar, longanimidad. ¿Qué significa la longanimidad? Bueno, la longanimidad podríamos describirla como cuando Dios soporta a los perversos y malvados, se contiene, se frena con los pecadores, y a pesar de que Él les ha dado tanta misericordia, aún pecan, pero Él no los destruye. Es la maravilla de la longanimidad del Señor. No hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, a pesar de que Dios podría hacerlo. Pero Él nos soporta, Él nos tiene paciencia de cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es incomparable e indescriptible, pero su paciencia y longanimidad nos han, en vez de destruido, nos han guiado al arrepentimiento. Hermano, y yo quiero hacer una pausa aquí. Dios es magnánimo. Dios es abundantemente generoso en amor. Eso significa magnánimo, ser abundantemente generoso. Dios es magnánimo. Él es magnánimo en amor. Él es magnánimo en bondad. Él es magnánimo en su infinita gracia que ha manifestado de forma común a todas sus criaturas, pero de forma salvadora a sus escogidos.
Él es abundantemente generoso en amor y bondad. Él es magnánimo en su misericordia. Él es magnánimo en su paciencia y Él es magnánimo en su longanimidad. Y hermanos, todavía nosotros nos atrevemos a contemplar con desprecio el infinito e incomparable amor de Dios, cuando debería hacernos temblar y debería hacernos sollozar y agachar nuestra cabeza y humillarnos delante de Él, o levantar nuestras manos y proclamar alabanzas delante de su nombre y de su majestad, porque su magnanimidad se ha manifestado en nuestras vidas. Él ha sido abundantemente generoso en amor y bondad, en su gracia para con nosotros, en su misericordia, en su paciencia y en su longanimidad. Y en cuanto a nosotros, los que por medio de Cristo experimentamos este infinito y asombroso amor de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:39, dice el apóstol, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no hemos experimentado el amor de Dios por otra cosa, sino solamente porque realmente Cristo nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que a ti, querido hermano, a ti, querido creyente, a ti, querido cristiano, que has sido prodigado con esa clase de amor, yo quiero terminar recordándote algo que es de suma importancia y no debes olvidar jamás. Yo quiero terminar diciéndote que Cristo no murió en la cruz para hacer que Dios nos amara. Cristo murió en la cruz porque Él ya nos amaba. Él amaba a sus escogidos. Lo repito nuevamente. Cristo no murió en la cruz para hacer que Dios te amara. Cristo murió en la cruz porque Él ya te amaba. Dios ya te amaba. Él amaba a sus escogidos. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú estás escondido con Cristo en Dios, entonces Dios te amaba desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, ninguno de nosotros como cristianos debería de dudar del amor de Dios cuando somos sometidos a pruebas o aflicciones en esta vida. Y siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, hermano, nosotros debemos ser reconducidos inmediatamente al Calvario. Si somos tentados a dudar de la magnanimidad de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, mira al Calvario, recuerda el Calvario, recuerda el despliegue de amores, el despliegue de amor eterno de nuestro Dios en la faz de Jesucristo. Recuérdalo, recuérdalo. Y entonces nunca olvidarás el infinito amor y la bondad de Dios. Nunca. Qué bendición es saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Y de nuevo lo digo, debemos tener cuidado porque en un intento de resguardar ciertas doctrinas importantes, y no digo que sean falsas, ¿no? Las doctrinas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios, son doctrinas importantes, pero en nuestro intento de resguardar esas doctrinas y de ser celosos por la palabra de Dios, pasamos por alto el cuadro completo. Y alguien puede preguntarme, bueno, pastor, pero ¿cuál es el cuadro completo? Pero déjame decirte cuál es el cuadro completo. El cuadro completo es que somos pecadores y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos hostiles a Dios, enemigos naturales de Dios, pero en un despliegue de amor eterno, Dios entregó a su Hijo Jesucristo con abundante misericordia y gracia para que hoy nosotros seamos hijos de Dios, adoptados por la fe. Tú no pierdas el cuadro completo. Y lo digo realmente con propiedad, porque hay muchos creyentes que están en uno de los dos extremos, o no contemplan la abundante justicia y santidad de Dios al punto de que eso los lleve a entender su pecado para poder comprender bien el amor de Dios. No entienden la santidad de Dios y entonces se hacen los locos en sus pecados, ¿verdad?
están en este extremo y no contemplan la santidad indescriptible de Dios, o estás en este extremo donde quieres hablar tanto de ese, en tu celo por hablar de la santidad, quieres expresarlo tanto que a veces llegamos al error de decir, soy un gusano, soy una basura, soy un desgraciado, etcétera, etcétera, y tantos adjetivos que pudiéramos poner. No, eso éramos, éramos, éramos gusanos, éramos muertos en pecado. Sin embargo, ahora hemos recibido la magnanimidad de Dios, su espléndida generosidad a través del amor que nos ha sido prodigado en Cristo. Y por lo tanto hemos sido adoptados como hijos de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, hemos recibido su gran amor. Y ese gran amor ahora ya no nos hace ser gusanos, sino hijos de Dios por la fe. Hijos de Dios por la fe. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios, porque somos hijos de Dios por medio de la fe. Así que, hermanos, hoy hemos visto la bondad y el amor de Dios. La bondad y el amor de Dios. Dos atributos morales de Dios. Y aunque me hacen falta algunos otros atributos morales, como podría ser la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que podemos apoyarnos con seguridad en Dios. Él es plenamente confiable, podemos ser dependientes de Él. Él nunca nos suelta, nunca nos deja ir. Como dice el salmista en Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermanos, podemos confiar en Dios, podemos confiar en que Dios confirmará y establecerá a todos los que Él ha llamado. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Ahora bien, esta fidelidad de la cual estamos hablando es un atributo moral que está íntimamente ligado o unido al amor y a la bondad del Señor. Por eso hicimos tanto énfasis en el amor y la bondad del Señor. Y podemos, una vez más, podemos, hermanos, estar completamente convencidos y confiando en el Señor de que Él confirmará y establecerá a todos los que Él ha llamado. Él nos protegerá del maligno, nos guardará y nos guiará hasta que haya cumplido su propósito en nosotros. Como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que agrega al final, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, Dios es fiel y Él prometió que nos iba a santificar por completo. Y Él lo hará. Nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. Nada ni nadie puede hacer cambiar lo que Él se ha propuesto hacer con respecto a ti. Nada ni nadie puede frustrar su propósito. Si eres un hijo de Dios, tu destino final es absolutamente cierto y claro. Él formará a Cristo en ti. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si hemos pecado contra el Señor? ¿Qué pasa si hemos pecado contra Él? ¿O qué pasa si no podemos perdonarnos? ¿O qué pasa si no sabemos qué hacer en medio de nuestro pecado? Bueno, yo te respondo una vez más, Él es fiel. Él es fiel. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, si hay confesión en nuestros labios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que en su fidelidad, Él ha prometido que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdonará
y Él nos limpiará de nuestro pecado. Así que hemos visto su bondad, hemos visto su amor, hemos visto su fidelidad, 3 atributos morales de Dios, y con esto cerramos nuestro breve panorama sobre los atributos de Dios, sobre sus perfecciones, o como dice la Biblia, sobre sus virtudes. Ahora bien, ¿cuál es el final de esto? ¿Qué debemos hacer con estos atributos? Bien, déjeme darle solamente un par de aplicaciones finales en cuanto a esto. Lo primero que yo debo hacer, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Cuando la palabra del Señor habla de las virtudes de Dios, habla de sus atributos. Para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis los atributos, para que anunciéis las perfecciones de Dios, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, nosotros, es nuestro deber, si hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si Dios ha hecho todo eso por nosotros y nos ha ahora injertado en su familia, nos ha adoptado por medio de la fe en Jesucristo, nosotros ahora debemos anunciar los atributos de Dios, sus perfecciones, sus virtudes. Debemos vivir nuestras vidas anunciando sus virtudes, reflejándolos en nuestra vida y proclamándolos con nuestra boca. Dios es amor, Dios es santo, 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 Dios es justo, Dios es clemente, Dios es magnánimo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es fiel. Dios es el centro de la vida del creyente, y es por eso que cuando yo encuentro plenitud en el conocimiento de los atributos de Dios, de las virtudes de Dios, de las perfecciones de Dios, yo le doy gloria a Él y me deleito en Él para siempre. Hermanos, por eso, y esta es mi primera aplicación en cuanto a los atributos de Dios, anuncia sus atributos, anúncialos, refléjalos en tu vida y proclámalos con tu boca. Y en segundo lugar, hermano, en segundo lugar, medita con devoción en ellos cada día. Medita con devoción en ellos cada día. De tal manera que tu mente sea capturada por la grandeza del Señor, a fin de que todos los afectos de tu corazón sean llevados hacia el Señor. Una vez más te lo repito, medita con devoción en los atributos de Dios, en sus virtudes, cada día, de tal manera que nuestra mente sea capturada por la grandeza del Señor, a fin de que los afectos de nuestro corazón sean completamente encendidos y llevados hacia Él.